Queridos amigos, queridas amigas, queridos amigos, buena noche. Aquí estamos de nuevo con un invitado de excepción, Javier Arries, al que muchos conoceréis. Buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Encantado de tenerte aquí en mi canal de YouTube después de tantos años de colaboración, muchos. O sea, desde Igualmente, el año sí, 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 sí. 95, en año cero. Sí, 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 es cierto, es cierto. Genial. Vamos a ver, os voy a presentar a Javier Arries con el que vamos a hablar sobre un tema apasionante y tan solo os digo, hay a muchos de vosotros que os voy a ver este fin de semana en Torremolinos, a muchos otros os habéis quedado sin entrada, pero solo para vosotros, los suscriptores del canal, si contactáis con la organizadora, buscar la información, yo ya la había mandado anteriormente, Ana Francisca, ella está recopilando lo mismo para aquellos que hayáis comprado entrada y no podéis asistir. No os dirijáis a mí, por favor, porque estoy 10 niveles más que desbordado. Mañana tengo dos temas en horizonte, afortunadamente, y el lunes grabo otro para Cuarto Milenio. Entonces, directamente con Ana Francisca, ahí podéis gestionar, a ver, gente que no podéis ir y queréis recuperar el dinero o aquellos que os habéis quedado sin entrada. Deciros también, ya acabando con la publicidad, que hace tiempo se agotaron las plazas para los dos viajes a Egipto, pero como yo no tengo nada claro por esta guerra intermitente, bueno, no voy a hablar de esa guerra ni del Nord Stream, no, no es el momento y espero que hablemos mañana en Horizonte. Pero como no tengo nada claro que el año que viene podamos proseguir, hemos pedido presupuesto para otro viaje en septiembre, así que cualquier interesado, dirigiros a la agencia. Y perdonar mi apresuramiento, pero es el ritmo de vida de estos días. Comentaros también que ya he pedido que corrijan el link para inscribirse en el seminario sobre Egipto, la conexión cósmica, en el que hablaré pues tanto de las evidencias extraterrestres en Egipto comparadas con otras civilizaciones, algo que seguramente será novedoso para la inmensa mayoría de vosotros, y también a qué obedece la obsesión cósmica del antiguo Egipto. Por un lado, a esa conexión antigua estelar, pero por otro y fundamentalmente a el arte de la resurrección, lo que tiene que ver con la supervivencia del alma en el más allá y también la advertencia de catástrofes cósmicas. Pero bueno, no era el tema del que iba a hablar hoy, sino con mi amigo Javier Arries de esa magia en el antiguo Egipto. Presento mínimamente a Javier Arries. Javier, tu nombre no es Arries, ¿verdad? No, no se ríes, es un seudónimo de los muchos que he ido utilizando a Es lo largo cual, de este tiempo. bien, Es Francisco Javier Sierra García, efectivamente, coincido ahí entonces con mi tocayo Javier Sierra. decidiste muy cuerdamente, y en aquel momento en año cero te dije genial, que para que no se confundiera, cambiabas. Gran gesto por tu parte. Javier, que ha nacido en Madrid en el año 63, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, está especializado en Física de la Tierra y del Cosmos, y en la actualidad trabaja como profesor de informática. Pero desde muy pronto, él, además de por la física y por la ciencia en general, se sintió atraído por el mundo de lo anómalo, del pensamiento mágico, y eso le llevó a conocer e investigar desde dentro y de primera mano tanto personajes, grupos como lugares relacionados con la cábala, con la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo. Ha publicado sobre esos temas multitud de artículos en Año Cero y otras muchas revistas, todas las especializadas, ha colaborado en muchos programas de radio y es autor de 6 libros, de los cuales hay 4 a la venta, que son, tenemos aquí algunos de ellos, Espíritus y seres de la mitología nórdica, Magia en el Antiguo Egipto, Objetos malditos y otra magia y religión nórdicas. Vamos al grano, Javier, si te parece. Claro. Para empezar, hay un concepto, a mí que sabes que me apasiona el Antiguo Egipto, que para mí me parece muy importante, que es GK, que tú defines en tu libro, en titulares, como el poder mágico. Hay otros que dicen GK va más allá, trasciende a nuestra concepción de la magia. ¿Nos podrías sintetizar eso, por favor?
Sí, sí, Heka es como tú lo has definido muy bien, ¿no? Es el poder mágico. Lo que pasa es que en Egipto, además, estaba personalizado como un dios, como una divinidad. Y una divinidad Hekau, el Hekau. Heka. Hekau sería el mago, el que está El lleno de mago es el Heka. Hekau, perdona, Claro, el claro. dios es el dios Heka, sí. Y efectivamente, y Heka es una divinidad que en realidad representa a ese poder mágico, que además no es solamente magia tal como la entendemos, pues para conseguir cosas desde el punto de vista psicológico o físico, es que es lo que mantiene desde el punto de vista del pensamiento egipcio, es lo que mantiene unido al mismísimo universo. Y de hecho, hay himnos en los que el dios Heka, pues Estamos teniendo problemas como hemos tenido sí, antes, Javier, con tu cámara. Se te ve congelado. O sea que, por favor, intenta corregir el problema de la cámara. vamos ¿Vale? a ver, Sí, inténtalo. ahí, Ahora sí. Sigamos, Javier, venga, como si tal magia. cosa. Adelante. Me estabas Pues hablando de eso. Ahora te hago una pregunta, perdona. sí, Has dicho clave y luego vamos a hablar cómo, como has dicho muy bien, mantiene unido el universo y desde ese punto de vista la creación es magia. Ahora bien, eh, hay otra gente, como por ejemplo el doctor Octavi Piulats en su libro Egipto, Sofía. ¿Lo conoces? sí, lo conozco. Sofía. Bien, él plantea que es algo que va más allá del concepto que tenemos sobre la magia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, sí, efectivamente, como te digo, es que es como una especie de fuerza, ¿no? Que está por debajo de la materia, de todo lo que se ve y de lo que no se ve. De hecho, está representado como un dios que tiene una rana encima, que es importante esto, ¿por qué? Porque la rana desde el punto de vista de la mitología egipcia o del pensamiento egipcio significa lo que es muy arcaico, muy primitivo, ¿no? Esa forma de vida que empieza desde el agua, que fíjate, se parece mucho a lo que es la evolución realmente, ¿no? Nace del agua en esas pequeñas formas, reptiles anfibios, y se desarrolla. Bueno, pues es tan antigua que incluso se dice que es anterior a los mismísimos dioses y que es gracias a ese poder, a esa fuerza, a esa divinidad, mediante la cual se puede realizar la mismísima creación, con lo cual es un concepto importantísimo. Fíjate además que es una cosa muy curiosa, Heka es un dios que no tiene templos, no se le adora, es una fuerza primigenia que acompaña incluso al mismísimo Ra en las representaciones conocidas, famosas de la barca solar. Bueno, pues Heka está detrás de él y en algunos himnos, como te digo, es incluso anterior a los mismísimos dioses, ¿no? Es una fuerza impersonal. Es muy curiosa también la forma en la que se le representa a esta divinidad, ¿no? Porque se le suele representar a veces como un niño, volviendo a eso de lo primigenio, de aquello que están haciendo y es primero y antes que nada, pero también se le representa a veces con eso, con una faz de un hombre y sujetando dos serpientes, ¿no? Dos serpientes que a mí siempre me han recordado precisamente a esas dos fuerzas del caduceo, lo que los ocultistas llamarían, por ejemplo, pues esa luz positiva y esa luz negativa, ¿no? Magnetismo positivo y negativo. Dos serpientes que él sujeta como si las estuviera dominando, ¿no? Y eso es realmente interesante, porque además lo vamos a ver en los callados, por ejemplo, de los propios Hekau, de los magos. Uno de los callados de forma favorita es precisamente una serpiente ondulada, y esto no es algo que solamente aparezca en los libros o en la documentación, es que incluso hay pruebas arqueológicas de que esto era así, ¿no? Podríamos leerlo, por ejemplo, en la famosa, en esa escena, ¿no? En la que Noé lucha, pelea contra los magos egipcios, y uno de los primeros trucos de los magos egipcios precisamente es soltar una serpiente, que siempre es ese movimiento sinuoso de la serpiente, nos recuerda precisamente al movimiento de esa fuerza universal que está en perpetuo movimiento. Y hemos encontrado callados, los arqueólogos han encontrado callados precisamente con esta curiosa forma. Es muy probable que uno de los trucos, por decirlo así, de los Hekau, de los magos, era lanzar precisamente esa vara como nos menciona ese pasaje bíblico, y que la vara se convirtiera en una serpiente, ¿no? Esa serpiente como símbolo de poder y desde conocimiento que nos acompaña desde Egipto, precisamente. Una fuerza que, como digo, no solamente es algo trivial con lo cual podemos conseguir cosas, no, es que es la misma fuerza que mantiene unida, pegada al propio universo, o sea, algo realmente, pues, a lo cual le tenían muchísimo respeto. Y Hekau es la persona que está llena, que está, digamos que inflada con ese poder mágico. Curiosamente, en los textos se dice que el Hekau, que el mago, almacena ese poder
en el fondo de su estómago, ¿no? Justamente donde los hindúes sitúan un chakra muy importante, muy relacionado precisamente con el poder, y en muchas otras culturas también el estómago, ese abdomen, que es el por plexo, debajo, por evidentemente, debajo. En la claro, taoísta, entre otras. claro, el que absorbe esa fuerza, ¿no? Donde se Ah, almacena todo ese poder. Es muy curioso. muy interesante. Perdona, otra, como me encantaría que otro día vinieras a hablarnos de magia del mal y otra serie de talismanes, hechizos en el Antiguo Egipto. A ver si me recuerdas, porque yo ando en mil cosas, que suba mi callado recao para que muestre a nuestros amigos esa vara como con la serpiente, que efectivamente es moderna la mía, pero como era, como tú has dicho muy bien, lo que Moisés, acompañado por Aarón, soltaba ahí en medio. Bien, has mencionado varias otras cosas y es esa rana, anfibios y reptiles de los que tú hablas en un pequeño capítulo sobre la Ogdoada hermopolitana, que son 4 reptiles y 4 anfibios. De eso quiero decir, desde un enfoque, porque vamos a ver, Egipto, el asunto es que no es que permita muchos enfoques, es que tiene muchos niveles de interpretación, al menos 7. O sea, la tradición mantiene 7 niveles de interpretación y yo sobre el enfoque extraterrestre, es decir, de anfibios y de reptiles extraterrestres, es algo de lo que voy a hablar extensamente en ese seminario, mostrando cómo aparecen idénticos en todas las tradiciones. Ahora, has hablado de muchas otras cosas, pero si te parece, bueno, has hablado, por ejemplo, de que ese GK, para mí me parece comparable al mana de todos los polinesios, Sí, sí, sí. o sea, Claro, claro. de todas las islas del Océano Pacífico. Sí, sí, Yo muy, creo muy que es lo más similar. similar. Muy similar, muy similar. Y en realidad en todas las culturas hay siempre esa, digamos, esa fuerza, ¿no? Invisible. Podríamos hablar del ki entre los orientales, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? Y en todo Oriente. Y incluso el Manitú, no entendido como una fuerza cósmica Y tú independiente, sí, sino en minúsculas, ¿no? y tú sí. Los nativos El ki, norteamericanos, permíteme, claro. como iniciado en el taoísmo, no teórico, sino práctico, ahí hay muchos otros conceptos. Pero yo te decía el mana, quizá porque el mana es con lo que cargan los moais de Pascua y otra cantidad de estatuas y que les permite tener a los hechiceros multitud de, o sea, son similares a los Hekau. Sí, sí. Además lo menciono en mi libro precisamente para comparar un Y poco bueno, con esas culturas. El mana es uno de los... perdóname porque yo leí tu libro hace mucho. Por cierto, es muy importante. Se me había olvidado lo fundamental. ¿Por qué le estoy haciendo esta entrevista ahora a Javier Arries, a mi amigo? Porque ha logrado un prodigio único, y es que su libro, estando editado por una editorial menor del Grupo Planeta, en la que los libros difícilmente se reeditan, ha alcanzado su 5ª edición. ¿Es así? Sí, sí, sí. La verdad es que estoy muy, muy contento porque ha tenido mucha aceptación, no solamente entre el público en general, sino también, pues, algunos egiptólogos me han dicho que les ha agradado mucho y que les ha gustado muy bien mucho el planteamiento y la forma en la que estaba escrito. Así que Es que es muy correcto desde contentísimo. el punto de vista egiptológico. Yo no soy tan correcto. Pero vamos, te digo, de la misma manera y te digo, es magnífico. Y no es porque estés tú aquí, pero yo de todos los libros que hay de magia en el Antiguo Egipto, tengo los que hay en castellano, otros en inglés, pero de todos, y en castellano hay unos cuantos, siempre recomiendo el tuyo porque es el más claro y completo. Pues viniendo de ti, Enrique, pues más contento ya no puedo estar. Bueno, yo soy un práctico en cuanto a Egipto, igual que en 100 temas soy un teórico, pero en Egipto sobre todo soy un práctico. Y desde luego la magia no es uno de los temas en los que más me haya centrado. Ahora, has mencionado antes algo muy importante a lo que tú le dedicas un capítulo en tu libro. La creación es magia. Mm. Puedes, antes nos lo has esbozado. ¿Puedes ampliarlo, por favor? Claro, si recordamos un poco la mitología egipcia, pues recordaremos que hay diferentes cosmogonías, ¿no? Formas en las que los sacerdotes explicaban la creación del mundo. Son muy variadas, son muy variopintas y tardaríamos mucho tiempo en, No, en no entrar, podemos entrar en desarrollar. detalles, claro. Hombre, sería Pero fascinante, porque así sí, la gente sí, que va a Tebas, o sea, a Karnak,
entiende por qué hay esa teoría. Claro, Va otro, ¿no? claro, Porque hay otra. Hemos hablado claro. de la odona heliopolitana, pero no, Sí, perdona, hermopolitana, porque es distinta a la de Heliópolis. Heliopolitana, Tal cual, efectivamente. esos seres que aparecen, por ejemplo, en el techo de Dendera, o cuya tumba se dice que está en un sitio para mí fundamental, iniciático, en Deir el Bahari. Hmm. No, perdona, en Medina Zabu, discúlpame, estoy Medina confundido. En Medina Zabu, que es donde nosotros hacemos un trabajo iniciático fuerte, ahí hay una capilla lateral a mano derecha que se dice que es la tumba de esos dioses anfibios y reptiles que llegaron del cielo. Siguiendo con esto, perdona porque yo te he interrumpido, hablamos de las diferentes. Ahora, aparte, dejando las diferentes tríadas o doadas, Hmm. etcétera, ¿qué Ah, más? ¿Cómo nos puedes sintetizar esa creación mágica del mundo según los antiguos o su utilización por Isis, por ejemplo? a lo que iba, sí, sí. Pues fíjate que eso, que son muy variadas, ¿no? Muy variopintas, y cuando se estudian una separadas de la otra, pues parecen como diferentes teologías muy distintas y formadas por mentes diferentes. Pero hay una serie de puntos principales que son comunes, ¿no? A todos. Y primero, la existencia de un universo, perdón, de un océano, ¿no? Ilimitado, el Nun, que es digamos que el comienzo de todas las cosas, una especie de no ser, de no existencia, en cuyo vientre está todo, de alguna manera, hasta que se manifiesta, ¿no? Y a partir de ahí, y esto sí me gusta mucho, mira, pongámonos en la mentalidad de un egipcio que se levanta por la mañana, el Nilo se ha desbordado y lo que él ve es una gran superficie de agua, ¿no? Y todas las mañanas se va levantando y va viendo cómo el Nilo desciende y van apareciendo montículos. Bueno, pues para él es el reflejo realmente de lo que ocurrió también en la creación, ¿no? Cómo de ese nun, de esa cantidad ilimitada de agua, de ser potencial, se manifiesta una especie de colina primordial, el Bennu, ¿no? Donde a partir de ahí van a aparecer generalmente pues, con el simbolismo de un huevo cósmico, de un loto que se abre a partir del cual nace la divinidad. Y esto es curiosamente algo que tienen en común todas las teogonías, ¿no? El nacimiento de esa pirámide que forma la Tierra emergiendo del agua, de ese Nun, y la aparición de ese primer ser cósmico, Atum, Tot, diferentes ciudades con sus diferentes dioses, pues le daban importancia a su dios como creador. Pero prácticamente es lo mismo. Es como si todos fueran manifestaciones diferentes de una entidad que surge generalmente de eso, de un loto o de un huevo cósmico a partir del cual se da cuenta de sí mismo, de su existencia, y empieza a generar mediante diferentes métodos al resto de los seres creados, ¿no? Son muy interesantes y muy prolijo el tratar de describirlas, pero por ejemplo, muy interesante, por ejemplo, el manifestar a Ptah, que es uno de los dioses favoritos precisamente de los magos. Ptah es el dios de Porque los es la pareja de artesanos. Sekhmet. Efectivamente, son una pareja bastante curiosa. Por un lado, esa fuerza de Sekhmet, ¿no? Que parece que nos está indicando eso, una especie de fuerza cósmica, y por otro lado, Ptah, que es su paredro masculino y que es un dios artesano, forjador, pero además crea el universo de una manera bastante peculiar. Primero, idea en su corazón, ¿no? Porque para los egipcios el corazón era la sede del pensamiento y de la conciencia. Y lo que genera, lo que engendra su corazón, como dicen los jeroglíficos, donde se manifiesta este tipo de creación, luego él lo verbaliza con su boca. Y esto es prácticamente es una constante en muchas teogonías que han venido después, incluida la judeocristiana, ¿no? Primero, la deidad genera en su pensamiento, diseña el mundo en su cabeza, en su corazón, y luego lo convierte en material mediante la boca. Y ahí por detrás de eso está evidentemente esa figura de Heka, ¿no? Como aquel que es capaz de convertir eso que solamente es pensamiento en algo material, que es el universo. Las otras teogonías son realmente también interesantísimas, ¿no? El sol emergiendo en el caso de Heliópolis, de esa colina Perdona, primordial. perdona que te interrumpa. ¿Qué es? Digo,
porque las palabras no comprendidas, ¿qué es una teogonía exactamente? Bueno, una teogonía es digamos que la parte de la mitología que estudia cómo ha sido creado el mundo, la cosmogonía, creación del cosmos, y las teogonías, cómo han sido engendrados los dioses, los diferentes dioses que están emparentados con ese dios principal. Y a mí me gusta indicar mucho, hablando de la mitología egipcia, hay una cosa muy curiosa: la gran, enorme cantidad de dioses, de divinidades que hay a lo largo y ancho del Nilo. Prácticamente cada ciudad tenía su propia divinidad tutelar, y uno puede pensar en un politeísmo exacerbado, pero curiosamente cuando examinamos A ver, algunos... problemas de nuevo con tu imagen. Voy a Disculpa, detener, a ver, como hemos tenido antes, hay que corregirlo. ahí Volvemos está. bien. Sigamos, sigamos. Bueno, pues como te digo, uno puede pensar en una especie de politeísmo llevado al extremo, y sin embargo, y esta es una discusión que todavía está sin resolver, ¿no?, entre los académicos, porque hay unos que se decantan por una cosa o por otra. Unos dicen, no, no, es un politeísmo clarísimo, pero otros dicen, caray, cuidado, porque hay himnos en los que todos los dioses parecen formar parte de una sola divinidad, como si fueran realmente caras o diferentes aspectos de esa divinidad, ¿no? Como por poner un símil, en la cábala, perdón, los sefirot, ¿no? Aspectos diferentes de un solo aspecto creador, ¿no? De una sola divinidad Las creadora. diferentes esferas que forman las 10 El árbol de esferas la que vida, forman efectivamente. el árbol de la vida. Claro, y que son realmente Porque ten en aspectos. cuenta que la mayoría de las personas que nos escuchan no saben ni qué es la cábala, ni qué, y menos que es no, lo que son los sefirot. O sea, que disculpa mis Sí, intervenciones. no, no, claro, Sigamos. sencillamente hablamos de eso, ¿no? De diferentes manifestaciones, de diferentes formas en las cuales la divinidad se manifiesta en el universo. Igual que la mitología griega, pues podemos ver a Venus, por ejemplo, como la deidad del amor. Bueno, pues ese aspecto de amor, digamos, llevado hacia la generación en la mitología romana, Zeus Vale. como dios del cielo, etcétera. Diferentes aspectos, ¿no? Y en el caso de la mitología egipcia, todo parece indicar lo mismo. Por ejemplo, Sekhmet, esa diosa leona, esa diosa fiera y terrible que también manda enfermedades y al mismo tiempo las cura, es en realidad también un aspecto de la diosa Hathor, que es una diosa cósmica, ¿no? Una Y diosa Hathor, a su vez, universal. de Y Isis. todas, claro, y todas son en realidad pues aspectos del ojo divino de Ra. Es decir, que hay una compenetración ahí entre las divinidades realmente curiosa y muy llamativa realmente. Maravilloso. Hay muchas cosas que has mencionado, pero volviendo al concepto de divinidad, y es, normalmente decimos los dioses egipcios, sin embargo, ellos utilizan otro nombre que no parece significar eso exactamente, Neteru. Neteru, Eh, Neter, efectivamente. es decir, los Neter o Neteru, pues el Neter o los Neteru, Sí, ah, ¿no te recuerdan a ti? Bueno, entendiendo siempre, insisto, que, por ejemplo, analizar un Neteru, por ejemplo, Isis, Osiris, se puede interpretar desde muchos niveles distintos, histórico, geográfico, o sea, un montón, por ejemplo, geográfico. Los 42 principales Neter rigen las 42 provincias o nomos del Antiguo Egipto. Pero la pregunta a ti como físico, porque es muy importante. Eres físico y al mismo tiempo experto en el Antiguo Egipto. ¿No te recuerdan algún tipo de fuerzas naturales, de claro. fuerzas y supernaturales? Claro, claro, claro. Es un concepto bastante curioso. Es decir, no es el mismo concepto que tenemos de Dios nosotros, ¿no? Dios, evidentemente, es un concepto occidental. Como tú bien dices, es Neder o Neger, que sería el singular de esa cosa a la Sí. cual se refieren no solamente dioses, cualquier entidad sobrenatural que está más allá del mundo de abajo, por decirlo así, es denominada como Neger. Y Negeru, la U final es el plural, ¿no? Plural, plural. Efectivamente, el Negeru es el conjunto, ¿no?, de divinidades, que debemos entender que no son exactamente lo mismo que el concepto que nosotros tenemos de Dios, que evidentemente pues, es de raíz judeocristiana. Son divinidades que tienen pues, muchos niveles de lectura, efectivamente. Tú has dicho antes geográfico, pues sí, cada nomo efectivamente tenía su propia divinidad, y es que cada nomo tenía una capital con una ciudad que, además, cuando se convertían
en capitales del imperio, en los diferentes momentos de la historia, de la larga historia de Egipto, pues ponían a sus propios dioses y los emparentaban con las divinidades creadoras, ¿no? Eso es algo... Y a mí me recuerda, como tú decías muchas veces, eso, también son representaciones de fenómenos naturales, ¿no? Cósmicos también, astronómicos. Pues Isis evidentemente está súper asociada a esa estrella, a esa divinidad que los griegos tradujeron como Sotis, ¿no? La estrella Sirio. Osiris está relacionado con esa constelación de Orión, ¿no? Hay una serie de divinidades que tienen sus reflejos justamente en esos fenómenos naturales. Geb, por ejemplo, simboliza a la propia Tierra. Su es eso que separa a la diosa Nuit, a la diosa celeste del suelo, ¿no? Y es él, una especie de pilar en la atmósfera, el que separa a ambos. Digamos que cada ciclo natural, cada cosa que los egipcios veían en la naturaleza, pues le daban un sentido divino, ¿no? Como si todo el universo estuviera estructurado y hubiera un orden además que resulta muy curioso porque siempre es de naturaleza dual, ¿no? Desde el Alto y el Bajo Egipto, las dos zonas geográficas en las que se divide Egipto, pero los egipcios veían como que todo el universo se compone de una balanza muy equilibrada, ¿no? De dos fuerzas que deben estar compensadas para que haya equilibrio. Y una divinidad que, fíjate, no representa a ninguna fuerza natural y a todas, por decirlo así, es Maat, que para mí es una divinidad deliciosa porque es un concepto abstracto precioso, que es el de verdad, el de justicia, el de equilibrio. Lo que viene a representar es eso, ¿no? Es esa fuerza que lo equilibra todo, ¿no? Con esa pluma ligera que lleva ella sobre su cabeza y que es también con la cual te van a medir cuando tengas tú que rendir cuentas, ¿no? Ante los propios dioses. Es un mundo riquísimo en el que están involucradas, como tú bien dices, fuerzas naturales, abstracciones como Maat, dioses magos, dioses sabios, dioses que guardan todo tipo de conocimientos que los magos en la Tierra pues tratan un poco de forzarles a que les dé ese conocimiento, ¿no? A tratar de robar del cielo esos misterios mágicos que los dioses han escondido de una literatura. En el caso de Tot, por ejemplo, se habla del famoso libro de Tot, está presente no solamente en el ocultismo occidental, sino es que aparece en muchos cuentos y en muchas tradiciones del propio egipcio, desde el del propio Egipto, ¿no? Es el libro en el que Dios Tot, que es el dios de la magia, es el escriba de los dioses, el que sabe leer y escribir, cosa que muy poca gente podía hacer en Egipto, el que en esos libros que también podemos entender que son la propia naturaleza, ha escrito los misterios de la magia y del propio universo. Así es. Son muchos temas, tanto que yo te voy a proponer, Javier, que sigamos hablando en otros días de diferentes temas. Cuando Porque, quieras, por claro. ejemplo, hablas en tu libro de escuelas de magos, pero si te parece, brevemente hablas de las escuelas de magos, cómo trabajaban, muy ligados a Sekhmet, pero también hablabas de magia talismánica, de esa magia nociva o maléfica, etcétera. ¿Podrías en cualquier caso hacernos una mínima introducción a cómo se formaba un mago y a partir de qué momento crees tú que aparece el concepto de la magia en Egipto? Yo creo que nace desde, creo que nace desde épocas predinásticas, ¿no? Porque ya tenemos concepciones abstractas del mundo desde las primeras escrituras y evidentemente de los primeros hallazgos, pues desde Nakada, que es la cultura, una de las culturas que se hace preponderante en Egipto y que luego consigue unificar todo el país, desde ahí, desde Nakada, desde las tumbas de los propios reyes y jefes, se ve ya esa afición por saber qué hay más allá, ¿no? de lo material, por la resurrección. De hecho, los egipcios acaban construyendo, digamos que diferentes máquinas de resucitar, ¿no? Desde las primeras Ay, mastabas a las propias pirámides, ¿no? Que bien han sido definidas como eso, máquinas de resurrección, en las que, bueno, pues los conjuros mágicos formaban una parte indispensable. Estaban presentes en las pirámides
luego posteriormente cuando la cosa se democratizó un poco más, pues en los propios sarcófagos y luego ya incluso en forma de libro, en ese famoso libro de los muertos. Pero la magia, el poder conjurar era fundamental para poder llegar al otro lado. ¿Cómo se formaban los magos oficiales? Hay que decir un par de cosas respecto a esto. Evidentemente hay una magia oficial. A diferencia de otras culturas, la magia en Egipto, digamos que está sacralizada desde el punto de vista también gubernamental. El máximo mago, por decirlo así, es el propio faraón. Hay incluso descripciones curiosísimas en las que se dice que los vestidos, todo lo que toca el faraón está impregnado, perdón, de jeca, hasta el punto de que es incluso peligroso tocarlo. Los propios magos oficiales y los sacerdotes que están alrededor del faraón tienen prohibido tocarlo, no por nada, no porque se toque al faraón, sino porque pueden ellos ser las víctimas de una descarga de ese poder inmenso que el propio faraón acumula. Hay una inscripción muy bonita, muy curiosa, en la que un mago toca al faraón sin darse cuenta de los vestidos y el propio faraón dice, como una especie de conjuro: no te preocupes, no te va a ocurrir nada, pero está hecho de una forma ritualizada, como indicando, yo hago que no te ocurra nada, aunque te podía haber ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman estos magos? Aparte de esto, como te digo, hay una magia popular también, pero no aparece en los primeros, en los últimos documentos ya de Egipto en la época grecorromana sí vemos que hay una magia popular, pero no aparece reflejada en los textos. ¿Por qué? Porque la magia sacra, la magia de los sacerdotes es, digamos, que la magia que mantiene unido todo el cosmos, incluso la que permite que Egipto siga subsistiendo. Estos magos son sacerdotes y son sobre todo escribas. Hay una enorme cantidad de sacerdotes. Tenemos los wabu, que eran la masa de sacerdotes, por decirlo así. Wabu significa puros. Son los que portan, por ejemplo, a las divinidades en las procesiones. Trabajo importante también porque el cómo se balanceaban permitía hacerles preguntas a los dioses, y cómo se balanceaban estos wabu hacía que fueran interpretables, ¿no?, los movimientos de la estatua del dios para indicar sí o no, o hacer profecías, por decirlo así. Estaban los Genka, los guardianes del Ka, que se encargaban en las sepulturas de mantener al Ka del difunto pues bien alimentado, de restituir las fórmulas mágicas cuando hiciera falta, etcétera. Los En Innetset, una próxima entrevista, perdona, aclaremos lo que es el K, porque sí es interesante. claro, bueno, Que digamos, cuentes qué es el K, qué es el K. es verdad, perdón. No, 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 Brevemente, en absoluto, es normal, pero te claro. decía que da para largo el hablar de esas escuelas de magos siempre Sí, que a nuestros amigos les interese el tema y a ti no te importe, pues volveremos a tocar. claro, por Ya es- decirlo rápidamente, el K es como un doble del Sí, difunto, como un doble etéreo, diría, por ejemplo, un Eliphas Levi o un mago del ocultismo francés, ¿no? Lo que todo el mundo está acostumbrado a entender como un doble astral, por decirlo así, de alguna y manera. el va, El Va sería como el alma, es decir, algo que está por encima, algo que el Ka es como el doble vital, ¿no? Digamos que eso que permite que las personas se alimenten y continúen vivas. De hecho, todo tiene un Ka, ¿no? Los alimentos, las ofrendas, y es de ese Ka, de ese doble etérico de fuerza, de energía que contienen esos alimentos, de los cuales se alimenta el propio Ka del difunto, que puede moverse, que es como un doble de su cuerpo cuando estaba en vida. Y el Ba fíjate que está representado como un ave, como un pájaro con la cabeza del difunto, es decir, es algo más volátil. Digamos, podemos decir que es, con las diferencias que puede haber entre uno y otro, el alma, ¿no?, del difunto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, otras muchas concepciones, que en la sombra, en fin, hay montones de cosas. Pero además, volviendo al... high beat, Buf, es que es brutal. sombra, ciudad. Claro, claro. Volviendo al tema de las escuelas de magia, pues como te digo, primero, para ser un mago de estos oficiales, porque como te digo, luego había gentes populares que se dedicaban a hacer sus propios hechizos, pero para poder ser un mago sacerdotal oficial, había que saber leer y escribir, importantísimo. ¿Por qué? Porque los hechizos, los conjuros, se basaban sobre todo en el poder de la palabra, de la voz, y poder saber leer. Y además los jeroglíficos siempre han tenido un componente sagrado. De hecho, para que tengamos una idea de hasta qué punto son sagrados los jeroglíficos, cuando se escriben las fórmulas en las pirámides, por ejemplo, se hacen dibujos, En las fórmulas de pirámides, ofrendas. obviamente no en las tres
de Giza, Claro, o, sí, por pero ejemplo, la de UNAS en las que tienen inscripciones. efectivamente. O allí donde hay inscripciones que están dedicadas a los difuntos también. Ah, Nos sirve hablar de los sarcófagos, etcétera. Hay dibujos en los que se representan las ofrendas y no son solamente meros dibujos, porque se les ha dado vida, por decirlo así. Es decir, con los jeroglíficos y esos dibujos, eso tiene vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Ha habido una ceremonia que han hecho los sacerdotes que son magos precisamente para dotarlo de vida. ¿Para qué? Para que incluso si no tuviera ofrendas el difunto, eso se convirtiera en algo sólido para él en el otro lado, ¿no? En el Amentu, allí donde él está, en el occidente, que dirían los egipcios, que es donde se pone el sol y es la tierra de los difuntos. Bueno, pues fíjate que en algunos casos hay que poner pues todo tipo de... sabemos que en los jeroglíficos hay muchos animales que representan fonemas y otro tipo de palabras sagradas, por decirlo así. Hay leones, hay serpientes y hay animales peligrosos. Para poder evitar que en el otro lado se conviertan en algo real, en algunas ocasiones se ponían encima de ellos cuchillos o se les dibujaba partidos para que el animal fuera algo indefenso en el otro lado, o personas concretas se les dibujaba solamente de cintura para arriba para que no tuvieran ese poder de hacerle daño al difunto, ¿no? En el más allá. Esto nos da una idea de que los jeroglíficos no solamente eran una escritura como utilizamos nosotros para poder comunicarnos, sino realmente algo mágico, algo que tenía poder. Y eso se aprendía en las casas de la vida, ¿no? Que eran muy importante que querría, si no te importa, porque como nos queda poco tiempo, que nos hables en otra entrevista de las casas de la vida, de claro, las escuelas del mago, pero bueno, si lo puedes definir dar brevemente, unas pinceladas. no. Sí, 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 ¿Qué eran las efectivamente. casas de la vida? Las casas de la vida eran unas, digamos que unas habitaciones, unas construcciones que eran aledañas a los templos. Y fíjate, de nuevo el carácter sagrado, ¿no? No podían estar en cualquier lado. Las paredes, el techo, el suelo, todo estaba decorado de una manera determinada con los dioses y con determinados, digamos que era un recinto sagrado, por decirlo así. Allí iban, sobre todo, pues hijos de nobles, de príncipes por un lado. Luego, más adelante, fue accesible prácticamente a todo el mundo y desde muy pequeños estaban digamos que a las órdenes de maestros que les iban enseñando a escribir, a leer y, en el caso de los sacerdotes, a interpretar de manera correcta los textos sagrados, ¿no? De modo que de allí salían unos magos importantísimos. Eran los Geriebet. Geriebet significa sacerdote lector, es decir, no Nos solamente lo alguien que tiene un cuentas el cargo. próximo día, si te parece, porque ya se Claro, por nos acabó el supuesto. tiempo. Entonces, lo siento, para los que se quejen, ya saben que las entrevistas son 40 minutos. Entonces, si te parece, nos hablas de eso y de otras cosas y otro enfoque distinto al tuyo, pero sí, del arte de la resolución de todo, es lo que voy a dar en ese seminario el próximo fin de semana. Si os interesa la magia egipcia, este es el libro, sin lugar a dudas. Javier, muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a ti, Enrique. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los que te siguen en tu canal. Hasta la próxima ocasión. Y ojalá que Igualmente. nos hables de los dioses nórdicos también.